Bueno, en este caso, aquí hice un montaje sencillito de, digamos, de una simulación de un banquito de balanceo. En este caso me bajé una llanta de internet, de esa que encuentra uno ahí en algunos sitios donde se comparten archivos CAD gratuitos. Simplemente me bajé esa llanta con todo y su ring. Y ya el resto de las cositas que se las agregué yo. En este caso agregué el eje, un montaje, digamos, y una placa, digamos que esto sería algo que sería interno a la máquina. ¿Ya? Entonces lo interesante realmente está aquí adentro en el estudio de movimiento de Motion, que es esto. Aquí esto está, digamos, ya montado el estudio. Y les voy a explicar más o menos qué contiene, digamos, este modelo de Motion. Tiene en este caso, fíjense que aquí pareciera que esto estuviera flotando, ¿verdad? En el aire. Pero en realidad lo que estoy simulando es que esto está montado sobre unos cojinetes que tienen cierta rigidez, cierta flexibilidad, a través de una serie de resortes lineales. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar uno. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Vamos a ampliarlo un poquito. Ahí hay un resorte que va desde este punto, por eso hice este hueco, hasta el punto central del eje. Ahí tengo un resorte con una constante, digamos, de rigidez bastante grandecita para que no se desplace mucho ante las fuerzas de deformación. Y aquí tengo otro eje en la vertical, es decir, tengo un eje horizontal y un eje vertical que te permiten, digamos, restringir el movimiento de ese eje en el plano YZ en este caso. Ese es el plano YZ, en nuestro sistema de coordenadas. Lo mismo pasa en el otro cojinete. Tenemos dos cojinetes, aquí tenemos aquí el otro eje, aquí está el otro resorte, el otro resorte horizontal, es el resorte 3, y aquí está el otro resorte que será el resorte vertical. Ahí tenemos el otro resorte. Digamos, ahí está como acolchado ahí en ese resorte, ¿no? Si la rueda, digamos, es perfecta, y no incluimos, digamos, cargas estáticas como el peso del componente, que realmente en el ensayo sí va a estar metido el peso del componente, pero el peso del componente lo que te va a generar son unas fuerzas, digamos, constantes en el plano vertical, y realmente, digamos, esas se filtran al momento del análisis. En este caso, lo que hice en mi simulación es no incorporar la gravedad. Digamos, ahora mismo esto está en gravedad cero, porque realmente el efecto gravitacional no nos interesa. Le metimos un motorcito, en este caso es este de aquí, para que lo vean. Es un motorcito, digamos, que pone a girar el eje, y lo que hacemos es, en este caso, no arrancar de una vez el motor a velocidad tope, sino meterle primero una aceleración, una rampita de aceleración que vaya desde cero hasta la velocidad máxima y luego sí mantenga constante. Por eso se puede hacer aquí en Motion. El único detalle es que las velocidades angulares hay que darlas en grados por segundo. Hay que hacer una pequeña conversión. Fíjense que en este caso son 720 grados por segundo, que equivalen a 2 vueltas por segundo. 2 vueltas por segundo, a grosso modo, son 120 RPM, que esa sería la velocidad, digamos, tope, digamos, promedio de una llanta de un vehículo familiar. Vas en carretera más o menos a unos 100 kilómetros por hora en una llanta de tamaño convencional, y eso equivale más o menos a unas 110, 120 RPM. Depende del tamaño de la llanta, pero en este caso el cálculo lo hice con base en la llanta que tenemos aquí. Pero como para tener, digamos, unos datos, digamos, realistas. No se le mete enseguida las 120 RPM al motor porque, digamos, de arrancada la simulación arrancaría en cero y de una vez le metemos 120 RPM, lo que va a generar es un sacudidón, digamos, de inercial en la simulación, y eso se nota, digamos, cuando uno ve las gráficas porque ve un pico gigantesco al comienzo de la simulación, y eso es básicamente ese efecto, que le estás metiendo de una vez una aceleración muy grande porque vas a arrancar de cero y el siguiente paso de tiempo, que son fracciones de segundo, prácticamente ya tienes la velocidad tope, y eso en la vida real no sucede así. Y la simulación lo interpreta, digamos, erróneamente. Entonces, por eso es importante, digamos, este tipo de simuladores también meterle parámetros que sean, digamos, realistas o que vayan con... Aquí hay unos resultados que les voy a mostrar ahorita cómo se hacen, los voy a borrar. Para mostrarles cómo se sacan esas gráficas. Por lo pronto, lo que voy a hacer es volver a recalcular. Cuando haga aquí, se va a mover al otro lado otra vez, y recalculo aquí, digamos, ahí arranca en cero y empieza a acelerar. Aquí ya en 0.5 segundos, ahí en esa rayita ya alcanzó su velocidad nominal. Aquí estoy simulando, está recogiendo datos.
Listo. Ya una vez tengo datos, ya lo que simplemente tengo que hacer es reproducir. En este caso aquí yo lo tengo por defecto reproducido a 0.5x, es decir, lo tengo, digamos, a la mitad de la velocidad nominal, porque como es muy poquito tiempo, realmente si uno lo reproduce a velocidad normal, no alcanza a ver mucho, es 2 segundos y piquito. ¿Ya? Entonces lo pongo un poco más lento para que se alcance a ver un poquito más el movimiento. Realmente no tiene que girar mucho porque la mayoría de las, a partir de que ya se estabilice, pues el resto del movimiento va a ser el mismo prácticamente. Bueno, vamos a sacar los datos que realmente nos interesan. En este caso me voy a ir al resorte 1, que es el resorte horizontal del cojinete, digamos, que está alejado de la llanta. Le voy a dar aquí, obtener gráfica. Voy aquí, me dice categorías, colocar fuerzas, la fuerza de reacción. Y en las componentes, muy importante tenerlo referenciado respecto a mi sistema de coordenadas. Este resorte va en esta dirección, entonces esto va en la componente Z. Componente Z. Y le damos aquí, OK. Y ya me sale una gráfica. Fíjense que la gráfica, hay una oscilación, pero si se da cuenta los valores, esto es ruido básicamente, porque estamos entre 0 y 0, prácticamente esto es ruido numérico. Esto es lo que llamamos ruido numérico. Y esa es una gráfica. Vamos a poner la otra gráfica. Aquí yo la cerré, no desapareció, sino que queda ahí minimizada. Vamos a poner el otro resorte, que si no estoy mal es el resorte 3. Inserto la gráfica. Voy aquí otra vez. Fuerzas. Fuerza de reacción. Componente Z. OK. Y me saca otra gráfica también que me da prácticamente ruido. Estoy entre 0 y 0, prácticamente. Esto es ruido. Y esto es básicamente generado por la misma simulación, por efectos numéricos de la simulación. Esta es una simulación, lo que se llama una simulación en el dominio del tiempo, que básicamente lo que hace el solver es resolver la ecuación diferencial en el tiempo. Va resolviendo las ecuaciones diferenciales que van generándose por el movimiento. Y, digamos, depende de las condiciones iniciales que yo le establezco y también depende, digamos, como cualquier método numérico, puede tener puntos en los cuales, digamos, tenga fluctuaciones. Y eso ocurre en este caso, digamos, donde la rueda está prácticamente, no es perfecta, porque esta rueda como tal no es perfecta. Ahorita lo vamos a ver. Se las voy a mostrar aquí. O sea, ya, digamos, la rueda aquí. Voy a abrir solo el ensamble de la rueda. Y aquí es donde vamos a resolver la pregunta acá del compañero. Veamos, aquí tengo un componente CAD que yo en teoría lo veo simétrico, ¿verdad? Pero como tiene demasiados detallitos, lo que sucede cuando ya yo tengo demasiados detallitos en el diseño es que a veces no todo, digamos, me queda tan perfecto en el CAD. ¿Y qué manera tengo de saberlo? Bueno, la mejor manera de saberlo es a través de esta opción que es análisis de propiedades de masa. Importante, como este lo va a tomar con respecto al sistema de referencia, hay que tener claro cuál es mi sistema de referencia. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, aquí estoy tomando, él por defecto toma el sistema de referencia por default del ensamble, que no necesariamente coincide con el eje de la llanta, porque el ensamble a veces queda ubicado en otro punto. Entonces es bueno colocar un sistema de coordenadas adicional. Aquí yo tengo dos colocados, pero les voy a mostrar cómo se coloca uno, para que no tengan problema. En este caso yo voy a hacer esto, voy a insertar algo que se llama geometría de referencia. Voy a utilizar primero un punto de referencia para decirle, mira, vamos a hacer lo siguiente. En este centro de este arco, y colócame un punto. ¿Ese punto para qué va a servir? Para poder ubicar el origen del sistema de coordenadas, porque no lo puedo colocar flotante. Y ahora sí le voy a decir, ¿sabes qué? Vamos a insertar un sistema de coordenadas ahí. Fíjate, ya me colocó un sistema de coordenadas ahí, en ese punto. No me interesa realmente cómo estén los ejes X y Y, creo que son Y y Z, ¿sí? Me queda aquí Y y Z. El X sería el eje de la rueda, entonces aquí lo pongo. Entonces, este sistema se llama sistema de coordenadas 3. Bueno, ¿por qué hay 3? Porque ya puse otros 2, pero era para que ustedes vieran, digamos, el sistema de coordenadas. Entonces, fíjense cómo van a cambiar los datos que me da este análisis de las masas en función de cómo cojo yo el sistema de coordenadas. Bueno, otro detallito aquí importante es que originalmente él trabaja con las unidades por defecto que tiene SolidWorks. En este caso son las unidades de longitud en milímetros, que es lo típico, y la masa en kilogramos. Entonces me dan unos datos bastante grandes. Fíjense, por ejemplo, aquí me da el centro de masa, me da Y, Z,
Esto me da bajito. Vamos a ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar en las unidades aquí. Aquí están en metros. Directamente vamos a ponerlo aquí en metros. Y le voy a poner, digamos, a la máxima a nivel de precisión. Entonces, ahora sí. Entonces, fíjense que esto, digamos, las coordenadas por default, esto me da un número grande. Esto es medio metro y esto es 0.8 metros. Eso quiere decir que el origen de mi sistema de coordenadas no está aquí. Pero si nos vamos al sistema de coordenadas que creamos, y que sí sabemos que está alineado con el eje de la rueda, fíjense que me da el centro de masa en X, que es el eje de la rueda, digamos, está un poco por atrás, no me interesa tanto, pero en X y Y no son exactamente cero, porque si te das cuenta, el Y está un poquito desfasado. Está desfasado 0.8 milímetros. El Z sí está en cero, exacto. Es decir, que la rueda originalmente no es perfecta. ¿Qué otra forma tengo que saber, digamos, la simetría o la asimetría del componente? Eso te lo da estos datos que están aquí. Estos datos que están aquí se llama el tensor de inercia del componente, que es una matriz que te condensa todas las propiedades de inercia de ese elemento. Un componente que es perfectamente simétrico y que está bien balanceado tiene que tener un tensor de inercia diagonalizado. ¿Qué significa esto? Es decir, el componente está bien balanceado, su tensor de inercia tiene que tener valores diferentes de cero en la diagonal. Y los productos de inercia tienen que ser todos cero. En este caso, fíjense que la diagonal, aquí están los valores, y XX, y YY, y ZZ son diferentes de cero. Los productos casi todos son cero, excepto estos dos, y XY y YZ es lo que me dice que aquí hay una pequeña asimetría en ese componente. Y eso es lo que te da a generar también ese poquito de ruido que tienes ahí. Pero si el componente fuese perfectamente simétrico, debería darte esto totalmente diagonalizado. Es decir, estos señores en cero, los de fuera de la diagonal en cero y solo la diagonal con valores diferentes de cero. Bueno, vemos aquí nuestra llanta. Actualizar los valores. Y obviamente lo que yo quiero ver es, bueno, ¿qué pasa cuando la llanta está, digamos, bastante desbalanceada? Entonces lo que hice, digamos, es meterle unos defectos más grandes a la llanta. Es decir, ya la llanta, digamos, no está perfecta, pero, digamos, son muy pequeños esos defectos como para generar un desbalanceo, digamos, apreciable. Entonces lo que hice es agregarle unos defectos, digamos, artificiales, ya un poco más grandes, sin tampoco dañarla. Entonces les voy a mostrar qué defecto les puse. Esta es la llanta. Por ejemplo, aquí le puse un redondeo en un chaflán, activarlo. Aquí. Y fíjense que este es como si este pedacito se hubiera desgastado. ¿Okay? Entonces ahí hay un primer defecto de coloco. Otro que voy a activar, un pequeño hueco, un huequito dentro del ring, que no se nota mucho. Vamos a ver si lo alcanzan a ver. Bueno, no es tan pequeño, ¿verdad? Está el hueco, si lo ven. Que podría ser perfectamente, aunque no lo puse ahí en esa posición, el agujero donde tiene que pasar el tubo de aire, ¿no? Para inflar, digamos, la cámara. Pero en este caso no lo puse ahí, lo puse en otra ubicación. Ahí está, un agujerito. Y también le activé, digamos, otra pérdida de masa en otro sitio que tampoco se ve. Lo puse por acá atrás, un poquito de masa que se perdió del otro lado. No se ve porque está del lado interno, pero aquí a este lado le quité un poquito de masa, digamos, para generar, digamos, una mayor descompensación en el ring de la llanta. También, obviamente, el mismo desgaste del neumático va haciendo que este pierda masa y, obviamente, va desbalanceándose. Pero en este caso no le metí desgaste de neumático. Solo le metí esos tres cambiecitos, digamos, al ring. También el ring puede sufrir deformaciones. Por ejemplo, cuando la llanta golpea contra un hueco, contra un bache, digamos, el ring va deformándose muy poquito, pero va cambiando, digamos, el eje de rotación y eso también genera desbalanceos. Bien, entonces vamos a resimularlo, vamos a simular nuevamente con esos cambios. Otra vez arranca la simulación, empieza a girar la llanta, llevo a velocidad normal.
a velocidad normal. Y ahora vamos a ver los resultados, digamos, la diferencia de las gráficas. Voy a mostrar las gráficas todas enseguida. Aquí tenemos las dos gráficas. Esta de arriba es la del resorte del cojinete alejado de la llanta. Fíjense que, digamos, que este es el periodo, digamos, de aceleración del motor. Digamos, los primeros 5 segundos de aceleración. Ya a partir de aquí, digamos, ya vamos a velocidad nominal. Entonces, ya a partir de aquí, esto es periódico. Entonces, pero si se dan cuenta, el primer pico de fuerza corresponde más o menos, igual esos datos se pueden exportar a MATLAB y uno los puede procesar, pero el objetivo aquí solamente es visual, a esta ubicación en el tiempo. Un poquito más de 5 segundos, ¿no? Mientras que el primer pico del otro eje corresponde a esta ubicación, que ya está por encima de 0.8 segundos, estamos cercanos a los 0.9 segundos, y eso es lo que llamamos el desfase. El dato de desfase que ustedes ven en los problemas que les da, por ejemplo, el Norton, te dice, bueno, el valor de la fuerza pico es tanto y el desfase es de tanto. El desfase se saca con esta información, donde empieza el primer pico con respecto a la referencia, digamos, a una referencia de ángulo arbitraria de la llanta. Y obviamente está el valor pico, digamos, el valor pico son los máximos de fuerza que tenemos. En este caso aquí teníamos 0.14 newtons y aquí en este caso 0.2 newton. En este caso estamos colocando unas fuerzas de balanceo o unos desbalanceos bastante pequeñitos. ¿Ya? Esto en este caso me va mostrando el movimiento. Vamos a ver si lo podemos ver en la medida que él va. Vamos a regresar a la posición original. Ahí me va mostrando hasta que llega a la parte final. Ok, entonces digamos ahí salen los datos que normalmente encontramos en la gráfica. Solamente en este caso los equipos, digamos, de balanceo, digamos, al técnico no le entregan esta información. Realmente el técnico no está capacitado para analizarla. Lo que hacen es sacar a partir de esta información los datos pico, el dato de fase, hacer su cálculo y entregarle la información que realmente él necesita, que es cuánto es la masa de balanceo que hay que poner, dónde hay que ponerla. Y eso es básicamente lo que tiene que hacer el operador. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, ninguna, profe. Ninguna. La idea es que como no tenemos acceso a la máquina, en el laboratorio de máquinas tenemos un banquito de balanceo, que es un banquito pequeñito que se utiliza para hacer este tipo de pruebas. En este caso, como estamos restringidos, o por lo menos estuvimos restringidos hasta la semana pasada para poder tener acceso al laboratorio, hay que poner a punto ese tipo de equipos para poder hacer una experiencia, digamos, en vivo. Pues por eso, digamos, se me ocurrió hacer esto virtual, que pudiéramos visualizar el efecto. Entonces, la próxima vez que de pronto vayan a algún taller de este tipo, bueno, realmente preguntar al operario te va a mostrar cómo se hace, pero de pronto él no va a saber internamente qué es lo que maneja la máquina, ¿no? Pero también es chévere ver el proceso en vivo, ¿no?